Muy buenas tardes, mi nombre es Herbert Kerguelen, soy el director de la Facultad de Ingeniería Textil, que tiene dos programas, el programa de Ingeniería Textil y el programa de Ingeniería en Nanotecnología. Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Valencia, soy docente de la Facultad de Nanotecnología y actual coordinador del Grupo de Automática y Diseño. Bueno, en la tarde de hoy queremos invitarlos a un taller sobre nanotecnología, aprovechando una herramienta que tenemos que es el NanoKit. Entonces vamos a ver algunos conceptos relacionados con nanotecnología y algunas aplicaciones prácticas de la nanotecnología en algún tipo de productos como tal. Señor director, cuéntenos qué características tiene el programa de nanotecnología en la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, Raúl, el programa de Ingeniería en Nanotecnología de la UPB se caracteriza por ser el único programa de pregrado que involucra este tipo de temática, además de que está sustentado en 4 pilares fundamentales que son la investigación, la innovación, la docencia y la proyección social. Señor director, cuéntenos en el mundo real qué importancia tiene la nanotecnología, cómo la escala y el área superficial están involucrados en la modificación de las propiedades de los materiales. Bueno, a través de los tiempos se ha venido dándose mucho más importancia a la nanotecnología en todos los campos. Y esto porque indudablemente al bajar a ese mundo nanométrico cambian las propiedades como tal. Raúl, y para que pongamos como en contexto la gente en algo práctico, pensemos en un bloque conformado por estos cubos, en el cual aquí tenemos una estructura en la escala, en la macroescala como tal. Si nosotros vamos a mirar el área superficial de este sistema, lo que vamos a tener es un área en cada una de las caras, en la cual multiplicado por las 6 caras del cubo me da el área superficial total del sistema. Y si dividimos el sistema, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa entonces cuando nosotros dividimos de alguna forma este cubo en partículas más pequeñas? Pues indudablemente aparecen unas partículas que van a tener un área superficial característica cada una de ellas, en donde la sumatoria de estas áreas va a ser mucho mayor que el área inicial. Eso hace que la interacción de esas partículas más pequeñas con el medio sea diferente a la estructura en un mayor tamaño como tal, lo que indudablemente, Raúl, hace que las propiedades se comporten de una forma diferente. Esto es lo que ha llevado hoy en día la nanotecnología al uso de la nanotecnología en diferentes tipos de aplicaciones, como enseguida lo vamos a ver como tal. Bueno, veamos algunos casos prácticos. Cuéntenos, señor director, por ejemplo, en el tema del fuego, en el tema de recubrimientos, cómo la nanotecnología puede aportar y de alguna manera reducir ese peligro al fuego que se puede ver, por ejemplo, en una vivienda o en los medios de transporte, donde hay telas, hay muchos materiales que son altamente combustivos. Bueno, indudablemente uno de los campos, como tú lo dices, Raúl, de mucha importancia en nanotecnología son los recubrimientos, son los nanorecubrimientos, que son películas que se depositan en un sustrato para que ese sustrato tome ciertas características como tal. Y como tú lo dices, Raúl, la nanotecnología ha venido incursionando en estos tipos de recubrimientos, y uno, como tú lo dices, son los recubrimientos antifuego. Sabemos que en una combustión hay básicamente 3 componentes principales, que son el combustible, el oxígeno y el comburente. Entonces, Raúl, ¿qué pasa cuando yo de esa triada elimino alguno de ellos? Se interrumpe el ciclo de la combustión como tal, y eso hoy en día lo podemos hacer con nanotecnología. ¿Y qué nanopartículas pueden servir para ese efecto? Y veamos algún caso. Bueno, en nuestro caso, ayudados del kit, tenemos unas partículas de suspensión, es decir, en medio líquido. Normalmente pueden ser nanopartículas de arcilla, son las más comunes, en el cual las puedo aplicar sobre un sustrato. En este caso vamos a tener un sistema textil, un índigo, que está conformado por fibras, que obviamente si esto, y como lo vamos a ver ahora, le prendemos fuego, pues vamos a generar una llama como tal por las características de los materiales que tienen estos sistemas. Pero al aplicar este sistema
lo que vamos a hacer es inhibir de la reacción de combustión un elemento que es muy importante, que es el oxígeno. Entonces, al quitar el oxígeno, se inhibe y se retarda el proceso de combustión. Esto es muy importante, como lo decía Raúl, en cierto tipo de aplicaciones en los cuales se requiere por seguridad algún tipo de protección ante el fuego como tal, como en los vehículos, como en la ropa de bebés o en uniformes de uso industrial en operarios. Entonces, hoy en día esto se puede hacer con nanotecnología. Señor director, veamos una prueba de ese recubrimiento. Bueno, entonces si hacemos la prueba, Raúl, cogemos un pedazo de índigo que no tiene el recubrimiento y lo sometemos a una llama. Lo que vamos a observar es que se va a generar una combustión, ahí la vemos, por efecto de que se están quemando los materiales que tiene el sistema textil como tal. Si nos vamos ya al sistema que tiene el recubrimiento con las nanopartículas de arcilla, lo que miramos es que cuando sometemos el sistema a la llama y la quitamos, indudablemente no vemos ningún tipo de reacción de combustión. Esto es el efecto que tienen esas nanopartículas, nanoarcillas, sobre el producto textil a base de un recubrimiento como tal. Excelente. Ahora, señor director, cuéntenos cómo la nanotecnología muchas veces está inspirada en la naturaleza, por ejemplo con la hoja del efecto Loto y con el tema de los repelentes a fluidos. ¿Cómo funciona la nanotecnología como en este tipo de aplicaciones? Bueno, Raúl, indudablemente muchas cosas que hoy en día involucran nanotecnología están inspiradas en la naturaleza, y una de las que tú dices es el famoso efecto Loto, que es el efecto hidrofóbico que tiene una planta para siempre mantenerse limpia como tal. Esto hoy en día se puede emular utilizando nanotecnología. ¿Con qué tipo de partículas podemos hacer este efecto? Lo podemos hacer con nanopartículas de silicio y nanopartículas de titanio. Entonces, apoyados en nuestro kit, también tenemos unas partículas en suspensión que simplemente se aplican sobre el recubrimiento para lograr el efecto hidrofóbico como tal. Aquí tenemos varias cosas, tenemos un papel de baño y tenemos una fibra textil. Entonces, el efecto de estas partículas sellando básicamente las porosidades que tienen los sustratos logran el efecto hidrofóbico como tal. Veamos la prueba. Bueno, entonces tenemos aquí un papel de baño en el cual tenemos dividido en dos partes. En una parte está con el recubrimiento y en otra sin el recubrimiento. Entonces, en la parte que está sin recubrimiento, por las características del material, que es papel básicamente celulosa, pues vemos un efecto hidrofílico, es decir, absorbe en este caso las gotas de agua. En la parte que tenemos el recubrimiento, lo que vemos es que literalmente las gotas resbalan sobre el sustrato como tal, haciendo una película hidrofóbica como tal. Eso mismo también lo podemos ver acá en nuestra tela. Tenemos una tela en la cual no tenemos el recubrimiento, entonces se genera el mismo efecto como tal, eso dependiendo de las características de los materiales de las fibras. Y en la parte donde no tenemos el recubrimiento, perdón, vemos cómo efectivamente las gotas resbalan. Excelente. Ahora, ¿qué podemos decir de, por ejemplo, en las gafas, por ejemplo? ¿Cómo podemos ver el efecto? Bueno, Raúl, si ya vamos a una aplicación ya en la vida real, esto ya hoy en día lo vemos nosotros en alguna ropa que consumimos, pero específicamente voy a poner el ejemplo de unas gafas de una marca comercial en el cual los lentes tienen este tipo de efecto que acabamos de ver. Entonces, si aplicamos el agua sobre los lentes, vemos que efectivamente el agua resbala. Esto ayuda a que la visión, cuando está lloviendo, en el caso de unas gafas deportivas, se mantenga una visión al 100% sin ningún tipo de inconvenientes para la persona que está usando, en este caso,
las gafas como tal. Esto hoy en día, Raúl, es posible hacerlo con nanotecnología en diferentes tipos de aplicaciones, en unos lentes, en un papel, en una tela o en una pintura, un automóvil, si lo que queremos es que nuestro automóvil se mantenga limpio e impecable como tal. O sea que ya me puede regalar una copa de vino en la camisa y... Efectivamente, hoy en día podemos encontrar prendas comerciales que ya tienen este tipo de recubrimientos incorporados. Señor director, y cuéntenos cómo la nanotecnología tiene un impacto en la parte ambiental, por ejemplo, con el tema de aguas contaminadas, que tienen metales pesados, ¿cómo influye allí? ¿Qué tipo de nanopartículas se usan en ese campo? Ese es un tema bien interesante, Raúl, con base en todo lo que estamos viviendo a nivel mundial con la parte ambiental. Y la nanotecnología tiene cabida hoy en día también en ese campo como tal. Y en el campo específico de las aguas contaminadas, básicamente se pueden utilizar lo que son nanopartículas de hierro. Ayudados también de nuestro kit, este sistema que tenemos acá son nanopartículas de hierro en medio líquido. Todos sabemos de las características ferrosas que tienen estos sistemas como tal, es decir, al yo poner un campo magnético con un imán, lo que hacemos es que hay una atracción entre el imán y las nanopartículas, lo vemos, y es un líquido, ¿cierto? Entonces, aprovechando esas características de su tamaño, Raúl, en la nanoescala, estas partículas son capaces de encapsular cosas. Entonces piensa en un agua que tiene contaminantes, como bien tú lo decías, y que de alguna forma agreguemos las nanopartículas en ese sistema. Entonces eso es lo que vamos a emular nosotros aquí en este sistema, donde tenemos agua y ahí tenemos el ferrofluido. Entonces lo que hacemos es que vamos a agitar, ¿cierto? Para dispersar las nanopartículas. Entonces lo que hacemos es esto, en donde ahí las nanopartículas van a hacer el efecto de encapsulamiento del contaminante. ¿Y qué pasará, Raúl, si aplicamos un campo magnético sobre este sistema? Inmediatamente las va trayendo, por las características ferrosas que tienen las nanopartículas, van a ser atraídas por el campo magnético y yo las puedo ir recogiendo poco a poco. Entonces ven cómo el agua se va poniendo cada vez más clara. Ahí al interior de las nanopartículas estaría encapsulado el contaminante, el metal pesado. En la medida en que yo tenga pues un campo magnético mayor, esto va a ser mucho más efectivo como tal. Entonces, este es otro campo bien importante, Raúl, de la nanotecnología, en la cual con ayuda de estos sistemas, como estas nanopartículas de hierro o otros sistemas que ya están comprobados que sirven para estas aplicaciones, podemos tratar aguas contaminadas. O sea, por ejemplo, residuos de actividades industriales. Efectivamente, o filtros de alta eficiencia, con materiales textiles en donde sus poros están en la nanoescala. Entonces lo que hoy en día llamamos nanofiltración o ultrafiltración como tal. Bueno, señor director, ¿y la nanotecnología, cómo está la tecnología, por ejemplo, de las pantallas de los televisores actualmente? Pasemos a ese otro campo. Bueno, ese es un campo bien interesante, Raúl, porque muchas de las cosas que hoy en día, dispositivos electrónicos que consumimos, como un teléfono celular, como un computador, como una tablet, están siendo hoy en día permeados con la nanotecnología. Y si nos vamos al campo de las pantallas, hagamos un retroceso en el tiempo y miremos cómo ha ido evolucionando algo que tenemos comúnmente en nuestras casas, que son un televisor. Hace unos años atrás uno iba al Éxito o a cualquier cadena de electrodoméstico y encontraba los famosos televisores plasma, ¿cierto? Era lo último y lo mejor que existía en su época. Después aparecieron las pantallas de cristal líquido. Esto evolucionó a las pantallas LED y hoy en día hablamos de las pantallas OLED. Entonces, Raúl, lo que vamos a mostrar aquí es cómo con un recubrimiento
en la nanoescala podemos convertir un material que no es conductor eléctrico en conductor eléctrico como tal. Muy bien, veamos el experimento. Bueno, entonces tenemos aquí un LED que es el que nos va a permitir verificar, Raúl, ¿me ayudas acá por favor? Verificar que efectivamente nuestra batería está bien. Entonces vamos a hacer la prueba conectando la batería y vemos efectivamente cómo los electrones fluyen a través de los cables y efectivamente se cierra el circuito y estamos viendo cómo el LED ilumina como tal. Raúl, ¿qué pasaría si nosotros en medio de esta conexión ponemos un vidrio común? ¿Qué crees tú que pasaría? No, pues pensaría que se interrumpiría el circuito y no prendería el LED. ¿Por qué? Ya que no es un material que es buen conductor eléctrico. Efectivamente, el vidrio es de la familia de los cerámicos, de los vitrios, en el cual por las características químicas de sus enlaces no permite que los electrones fluyan a través de él. Entonces hagamos la conexión, pongamos este vidrio común en medio del circuito electrónico y efectivamente miremos qué pasa con nuestro LED. ¿Qué crees tú que pasa entonces, Raúl? Que no va a prender. Exactamente. Entonces, efectivamente ahí hacemos la conexión. Los electrones encuentran un material que es dieléctrico, entonces no fluyen a través del circuito electrónico. Raúl, pero con ayuda de nanotecnología, con un recubrimiento de un material muy particular que se llama hito, que es una aleación de indio con estaño, dos elementos de la tabla periódica, podemos hacer que los electrones fluyan a través de este recubrimiento y que este sistema se convierta en un sistema conductor eléctrico. Entonces aquí tenemos nuestro vidrio con el recubrimiento en la nanoescala como tal. Entonces si hacemos el mismo ejercicio, colocamos la conexión, Se prendió. efectivamente, aquí vemos cómo a través del recubrimiento en la nanoescala los electrones fluyen a través de él. Entonces, Raúl, piensa esto en un vidrio de seguridad, en una casa conectado en una alarma, en donde no hay ningún tipo de conexión, la persona no vería ningún tipo de conexión, estaría conectado directamente al vidrio y cuando rompan el vidrio, un ladrón, se abre el circuito y se active la alarma como tal. Esta tecnología es lo que nos ha llevado hoy en día a las famosas pantallas OLED que hablábamos hace un rato. O a través, aquí lo vemos a través de un vidrio, de un material rígido, pero podría hacerse en un material flexible, en una película plástica flexible, dando cabida hoy en día a los televisores curvos que hoy en día tenemos comercialmente. Excelente. No, gracias, señor director, por ilustrarme todas estas aplicaciones en el campo de la nanotecnología. Y bueno, invitemos entonces a nuestros estudiantes. Bueno, quiero hacerles una invitación a que consulten nuestra página web del programa, en el cual pueden ver todas las características de la formación que estamos hoy en día dando a nuestros estudiantes para que manejen indudablemente estas áreas y sobre todo que vean en la nanotecnología una herramienta para aplicaciones industriales y que seamos promotores de este tipo de trabajos con nanotecnología que finalmente permeen los productos que hoy en día consumimos. Aquí vimos un breve panorama de cómo la nanotecnología tiene cabida en diferentes áreas, pero hay otras áreas como la parte de los alimentos, Raúl, como la parte de lo relacionada con la salud, en la medicina, como la parte relacionada con los cosméticos, los protectores solares que hoy en día utilizamos en la playa o diariamente para protegernos del sol, hoy en día son sistemas que ya tienen nanotecnología incorporada. Vemos cómo hoy en día se buscan alternativas para el tratamiento de cáncer, alternativas diferentes a la quimioterapia y a la radioterapia, en donde se están explorando hoy en día cómo con nanotecnología podemos hacer
el diagnóstico, el tratamiento y la cura de ciertas patologías de cáncer. Bueno, Raúl y televidentes, espero que este taller haya sido de su interés y esperamos seguir haciendo este tipo de ejercicios para que vean en la nanotecnología las diferentes aplicaciones que hoy en día es posible llevar con este tipo de herramientas como tal. Bien, bienvenidos y por aquí lo esperamos. Muchas gracias. Chao.